que viene. Y algunos de los analistas también que escuchan en materia económica hablan de, bueno, que es necesario el tema de sincerar el mercado cambiario, y para eso habría que preguntarse también si el tipo de cambio que está hoy al día del Banco Central de Venezuela, por ejemplo, en cuanto al valor del dólar, es si realmente es una cifra real. Bueno, en principio ya varios colegas economistas en diferentes lugares, institutos de investigaciones, lo han dicho, creo que desde el año pasado ya, ¿no? La idea de lograr, bueno, asumir el dólar pues como una moneda en cocirculación, ¿no? Con el bolívar de manera formal. Sin embargo, esto conllevaría algunos elementos técnicos importantes, una cámara de compensación en divisa y sobre todo nutrir al mercado de las divisas suficientes que demanda, ¿no? Cosa que pareciera que está difícil por las condiciones que tenemos hoy. Lo que sí es cierto es que ese precio que aparece de Banco Central de Venezuela, recordamos que hasta septiembre del año pasado estaba anclado a 36, ¿no? Y de alguna manera se permitió a partir de octubre del año Sí, pasado tuvo que muchos meses allí en ese... comenzar a crecer, ¿no? Y ese aumento en precio de alguna manera trata de, esa devaluación asumida por el Ejecutivo trata de acercar ese dólar al precio que en teoría debería tener, que debe estar alrededor de los 120 bolívares por dólar. El tema con esto es que para generar esa situación de equilibrio alrededor de un tipo de cambio coherente, también tienes que hacer un trabajo desde el punto de vista de la producción. ¿Ok? No todas las distorsiones en los mercados se corrigen con intervención cambiaria y aumento de la liquidez, que vale decir, hasta el dato más reciente, Banco Central de Venezuela, la liquidez enero-abril había incrementado un 27% y el interanual abril-abril se encuentra en 150%, ¿no? Entonces tenemos un incremento de la cantidad de bolívares en el mercado, tenemos efectivamente un aumento del tipo de cambio, tenemos entonces un aumento de la inflación, pero no necesariamente tenemos aumentos nominales en algunos casos de los niveles de ingresos, pero en términos reales, cuando quitas el efecto de la inflación, realmente no se está modificando el poder adquisitivo de los venezolanos. Entonces, las medidas que hasta Claro. ahora el Ejecutivo ha tomado son más medidas de contención, más que de corrección, ¿no? Claro, no solventan el problema de De fondo. fondo, ¿no? Que a final de cuentas no solamente es, como lo acabamos de decir, intervención cambiaria, aumento de la liquidez, para que en el corto y mediano plazo solventemos el tema del consumo por la vía de la cantidad de bolívares y le damos al mercado cierta cantidad de divisas para que las personas y las empresas puedan comprar. Hay un componente productivo que no necesariamente se está asumiendo en términos formales. Si bien hay propuestas por parte del Ejecutivo, tendríamos ya que estar hablando de un programa de reestructuración económica de amplio espectro, ¿no? Ahora también cuando evaluamos lo que mencionaba de que quizás entre el análisis el valor real estaría sobre los 120 bolívares, sí, y por lo que vemos, por el alza que hemos visto en los últimos meses, y bueno, ahorita comenzando el mes de junio, si se llega a ese monto de 120 bolívares, ¿eso qué incidencia va a tener? ¿Eso de alguna forma va a ayudar a que la dinámica se controle y disminuyan las distorsiones? Tú puedes sincerar el precio en términos de variables macroeconómicas, pero la pregunta es qué tanta capacidad tienes tú de generar oferta en el mercado interno para Claro que que, sigue siendo allí claro, y que el sigue problema siendo principal. el problema principal, ¿no? Es como que lo que acabamos de decir ahorita fuera de cámara, un ejemplo, o sea, le das a tu hijo permiso para usar algo que bueno, ya ahorita no se puede usar porque puede ser que esté en reparación o se esté dañado, ¿no? O sea, no tiene sentido tomar esta decisión si realmente no tienes la capacidad real de llenar el mercado de la cantidad de divisas que requiere. Entonces, aquí el problema básico es qué capacidad tiene el Ejecutivo de generar ingresos externos por exportación tradicional y no tradicional, dado el entorno geopolítico que tenemos, desde el punto de vista de las licencias, desde el punto de vista de las sanciones, desde el punto de vista de los aranceles, que bueno, que son bastantes cosas que tiene el país encima, ¿no? Que manejar y que lidiar, ¿no? Para poder generar eso que hace falta para cubrir este punto tan importante, ¿no? Así es. Por otro lado, también voy a mencionar algo que hacía mención Tiziana Policel de Fede Cámaras. Ella decía que el uso del dólar lo impusieron los consumidores y no el gobierno ni los comerciantes. Y bueno, eso también lo conversábamos, el tema de la dolarización informal y que, bueno, forma parte de la dinámica en nuestro país, pero que no es formal. Y ella decía, bueno, eso lo impusieron los consumidores y hoy vemos que muchas de las dinámicas que hay son los consumidores también que lo promueven y los comerciantes de alguna forma como, bueno, para ver cómo llevamos la situación, así como conversábamos de esto también de cobrar en el tema de la tasa oficial, pero al euro. Ahora, ¿cómo entender también de cómo hacer estas medidas? Porque, bueno, ella decía
que es importante estos efectos del diferencial cambiario en la operatividad de los comercios. Entonces, ¿cómo hacer esas recomendaciones ya para cerrar, para los comerciantes, para la dinámica del país, para los consumidores que, bueno, se preguntan cómo hacer con esta situación? Bueno, mira, la principal moneda de reserva global sigue siendo el dólar, ¿no? Y perfectamente el tema del consenso sobre el dólar se explica históricamente en Venezuela, ¿no? Muchas personas hace 25 años, 30 años atrás, cuando tenían algunos excedentes, iban a casas de cambio y cambiaban esos bolívares a dólares para tener cierto nivel de respaldo o reserva o una suerte de ahorro, ¿no? Efectivamente es una decisión del consumidor, ¿no? En cuál moneda operar. Y eso lo vemos a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Vamos a Occidente, siempre lo decimos, el peso colombiano tiene un protagonismo importante en estados occidentales, Mérida, Táchira, Trujillo, algunos estados llaneros también. Vamos al sur del país, entonces tenemos la dinámica con el real brasilero, con el oro, estamos en el centro, tenemos el euro, tenemos los criptoactivos estables. O sea, hay una gran cantidad de medios de pago o de monedas o de formas de pago distintas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto de que el consumidor es el que decide es una realidad, pero en este caso estamos viendo que no es el consumidor el que está diciendo cóbrame a euro, ¿no? Es el que fija precio, que está diciendo te voy a cobrar a euro ahora, ¿no? Y eso se explica un poco por la estrategia que habíamos conversado ahorita de tratar de aprovecharse de un tipo de cambio, de una moneda distinta que es oficial, que es estar validada pues en términos de su precio por Banco Central y que tiene un diferencial de un 12-15% más que la moneda que otrora se estaba utilizando. O sea, el tema con esto también es cómo tratar de darle una solución consona tanto para el consumidor como para el fijador de precios, ¿no? El minorista, el intermediario y el mayorista. Ocurre que estamos viendo la exigencia en una moneda en particular, ¿no? O de alguna forma obligando al consumidor final o al minorista o al intermediario en que tiene que ser esa y no otra, ¿no? Tratando de agotar las existencias que puedan tener por la vía del ahorro por esta vía. Eso de alguna manera llama poderosamente la atención porque entonces ese pequeño ahorro que puede tener alguien se ve forzado entonces a salir de él porque no hay otra manera, ¿no? Y no puede de alguna forma tener no puede ser, de alguna manera volver a tener esas existencias porque es difícil adquirirlos, ¿no? Entonces, en definitiva, se hace más complejo para el consumidor y el venezolano de a pie entender eso en términos de su día a día. El empresario y las personas, de alguna manera, hoy por hoy tienen que estar mucho más atentos a temas en la empresa por lo menos, flujo de efectivo, buena parte de lo que se está recibiendo a nivel de ventas en términos de rotación es en bolívares, pocos dólares están llegando, digitales y físicos, inclusive desde el punto de vista de la remuneración de los trabajadores ha cambiado la composición. Si una empresa antes recibía divisas, quizás podía, desde el punto de vista de las compensaciones, dar divisas, ahorita no, ¿no? Entonces, a nivel de la empresa y a nivel del hogar, tenemos que revisar gastos, costos, priorizar generación de ingresos. Más allá del tema del emprendimiento malentendido, de este matar tigres que hay por allí, es tratar en lo posible de ser más consciente del punto de vista de la jerarquía de las necesidades, de orientar el dinero a los gastos, a los costos correctos, tanto empresas y hogares, y efectivamente tratar de alcanzar los puntos de equilibrio de la mejor manera, ¿no? Así es, toca ser bastante inteligente y bueno, planificar en ese tema de las finanzas y no solamente para los empresarios, quienes tienen negocios, sino también dentro del hogar. Me queda una pregunta pendiente rapidito, antes de un minuto que ya se nos acaba el tiempo. También en las redes sociales veía la duda de las personas, bueno, con todas estas medidas que ha implementado el gobierno, si era legal o no el tema de que la gente vende a veces divisas, en este caso el dólar, a través de las redes sociales, si eso realmente era legal o no, o hasta qué punto es permitido, ¿no? Bueno, fíjate que los canales oficiales, o más bien los intermediarios, operadores cambiarios y casas de cambio, ya todo el mundo sabe cuáles son, la banca y las casas de cambio. El hecho de que entre personas a nivel cotidiano puedan intercambiar divisas, eso no está penado. El tema con esto es la usura que está detrás de la fijación de un precio excesivo por sobre el que fija Banco Central de Venezuela o tratar de aceptar